Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy hablaremos de algo que ha dejado a todos sorprendidos. Demet Özdemir no ha podido contener las lágrimas tras un fuerte enfrentamiento con Can Yaman en el set de grabación. Una discusión que nadie esperaba, pero que ha mostrado que, pese al tiempo, las heridas del pasado siguen abiertas. Los rumores dicen que todo ocurrió durante una escena muy intensa, cuando las emociones de ambos se desbordaron más allá de la actuación. Según fuentes cercanas al rodaje, la tensión se sintió desde las primeras horas del día. Can llegó al set con un semblante serio, evitando saludar a gran parte del equipo, mientras que Demet intentaba concentrarse en su guión. Sin embargo, la escena en cuestión, que requería una fuerte carga emocional, terminó siendo el detonante de algo mucho más personal. No puedo fingir algo que ya no siento, habría dicho Demet en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que Can lo escuchara. El actor, visiblemente molesto, respondió, entonces no actúes, solo recuerda cómo era de verdad. Las palabras de Can fueron como una chispa. El ambiente se congeló, y todos los presentes notaron que aquello ya no era una simple discusión profesional. Demet, con los ojos llenos de lágrimas, se alejó del set, mientras el director intentaba calmar la situación. Necesito un momento, dijo ella antes de salir del lugar. Los testigos aseguran que Can intentó acercarse para disculparse, pero Demet no quiso escucharlo. No es solo la escena, Can. Es todo lo que viví contigo y que todavía duele, se escuchó decir a la actriz mientras abandonaba el estudio. Horas después, los rumores se intensificaron. Algunos miembros del equipo aseguraron que la actriz pasó largo tiempo en su camerino llorando. Demet estaba muy afectada, nadie quería molestarla. Parecía revivir algo muy personal, comentó una persona cercana al rodaje. Por su parte, Can fue visto solo, sentado frente a su teléfono, mirando una vieja fotografía en la que ambos aparecían sonrientes durante los días felices de su anterior serie juntos. Los fans, atentos a cada detalle, no tardaron en reaccionar. En redes sociales, el tema se volvió tendencia en cuestión de minutos. Muchos expresaron su tristeza al ver que una pareja tan querida por el público terminaba envuelta en una escena de dolor. Todavía hay amor, se nota en sus miradas, escribió una fan. Otro comentó, si las emociones traspasan la pantalla, es porque no son solo actuación. Los seguidores están divididos entre quienes creen que fue un momento de pasión reprimida y quienes piensan que simplemente se trata de heridas sin cerrar. Días después, Demet rompió el silencio durante una breve entrevista fuera del set. Su rostro mostraba cansancio, pero también sinceridad. No fue fácil grabar esa escena. Algunas cosas del pasado no se olvidan fácilmente, dijo con una voz temblorosa. Al ser preguntada directamente por Can, respondió con una frase que dejó a todos en silencio, Can fue parte de una etapa muy importante de mi vida. No lo olvido, pero aprendo a seguir adelante. Estas palabras bastaron para que los fans interpretaran que, más allá del conflicto, aún quedaban sentimientos no resueltos. La historia dio un nuevo giro al día siguiente, cuando Can Yaman decidió hablar con el director y pedir una segunda oportunidad para repetir la escena. Quiero hacerlo bien, sin mezclar lo personal, habría dicho, tratando de recuperar el control profesional que se había perdido. Sin embargo, el equipo notó que en su mirada todavía había algo más que simple frustración actoral. Era nostalgia, arrepentimiento, y tal vez un intento silencioso de reconectar con lo que alguna vez fue. Cuando Demet regresó al set, el ambiente era tenso pero más sereno. Nadie hablaba, todos esperaban ver cómo reaccionarían al reencontrarse frente a las cámaras. El director dio la señal, y ambos comenzaron a interpretar la escena de reconciliación que el guión exigía. Pero lo que sucedió superó cualquier expectativa, las emociones eran tan reales que el silencio del plató se volvió casi sagrado. Can, con voz quebrada, pronunció una frase que no estaba escrita en el guión, no quiero perderte otra vez, aunque solo sea en la ficción.
Demet, sin poder contener las lágrimas, respondió, ya me perdiste, Can, y eso no es ficción. El equipo entero quedó inmóvil. Cuando el director gritó, corte, nadie aplaudió, nadie habló. Habían presenciado algo que parecía más una despedida real que una simple actuación. Tras la escena, Demet salió directamente del set sin mirar atrás, mientras Can permanecía en el mismo lugar, mirando el suelo, con las manos temblorosas. Las imágenes grabadas de ese momento se filtraron parcialmente en redes sociales y el fragmento del diálogo improvisado se volvió viral. Los fans comenzaron a crear teorías, videos comparativos y mensajes de apoyo. Algunos aseguraban que entre ellos aún existía un vínculo muy fuerte, mientras que otros afirmaban que ambos necesitaban cerrar definitivamente esa historia para poder avanzar. Hay cosas que no se pueden actuar, escribió una fan en Twitter. Otro usuario añadió, Demet lloró con el corazón, no con el guión. Las publicaciones sumaron millones de reproducciones en pocas horas, y las palabras Can y Demet dominaron las tendencias en Turquía, España y varios países de América Latina. Esa misma noche, Demet compartió una historia en su cuenta de Instagram con una cita breve pero significativa, algunas heridas no se curan, solo se transforman en fuerza. Los seguidores interpretaron el mensaje como una forma de poner punto final a lo ocurrido. Sin embargo, Can respondió pocas horas después con una publicación que desató una nueva ola de emociones, una foto en blanco y negro, tomada durante los días de su primera serie juntos, acompañada de un simple texto. A veces, los recuerdos pesan más que las palabras. Los comentarios se multiplicaron. Eso fue para ella, todavía siente algo, qué historia tan triste, escribían los fans. Algunos incluso pidieron que ambos actores se reunieran en una entrevista conjunta para aclarar lo sucedido, pero ninguno de los dos volvió a referirse públicamente al tema. Según personas cercanas al equipo, después de aquel día, Can y Demet mantuvieron una relación estrictamente profesional. Apenas se saludaban y evitaban coincidir fuera del rodaje. Aún así, los momentos frente a cámara seguían cargados de una intensidad que solo ellos parecían entender. Es como si el pasado los persiguiera cada vez que se miran, comentó un técnico del set. Mientras tanto, los medios no dejaron de seguir sus pasos. Algunos reporteros afirmaron haber visto a Can visitar el camerino de Demet una última vez antes de que terminara la filmación. Nadie sabe con certeza qué ocurrió allí, pero un testigo aseguró haber escuchado la voz de Demet decir suavemente, ya no hay vuelta atrás. Al concluir el proyecto, ambos actores publicaron mensajes de despedida al equipo, pero ninguno mencionó al otro directamente. Sin embargo, los fans detectaron un detalle. Ambos usaron la misma frase en sus publicaciones, gracias por todo, lo que fue y lo que no pudo ser. Ese pequeño gesto fue suficiente para que la historia de Demet y Can volviera a encender los corazones de quienes aún creen que, pese al tiempo y al silencio, entre ellos sigue existiendo algo que nunca terminó del todo. El eco de aquel día en el set, de las lágrimas, de las palabras no dichas, se ha convertido en una leyenda entre los seguidores de ambos. Porque, aunque la cámara dejó de grabar, la historia de Can y Demet continúa viva en la memoria de quienes alguna vez creyeron que su amor, real o ficticio, traspasó la pantalla. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y decirnos qué piensas sobre este reencuentro lleno de emociones entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Crees que el amor entre ellos aún está vivo? Te leo en los comentarios.